Muy buenos días, Dios te bendiga, te saludo en esta mañana con la palabra del Señor una vez más. Esto es La Escarcha y estamos estudiando el Evangelio de Juan y tomando porciones bíblicas cada día que nos ayuden, que nos den ánimo, que sean como cápsulas diariamente y que como la escarcha vengamos a recogerlas y a alimentarnos cada día. Y sobre todo que nos lleven y nos ayuden a brillar por Jesucristo, a ser testigos fieles de Él, que es nuestro lema en este año, es lo que queremos como iglesia. Y en esta mañana, Juan capítulo 1, versículo 15, dice así, Juan dio testimonio de Él. Y está hablando de Juan el Bautista. Quien escribe es Juan, el discípulo de Jesús, pero ahora se vuelve a referir brevemente a Juan el Bautista. Y dice esto: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Como digo, Juan el discípulo vuelve a hacer una mención de Juan el Bautista. Recuerda que ya lo había mencionado antes, hubo un hombre de Dios llamado Juan, pero ahora vuelve a hacer una breve mención a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que tuvo un impacto tremendo en la vida de Juan el discípulo, y no solo de él, sino de Pedro, de Felipe, de Natanael, de Andrés. Recordemos que muchos de los discípulos de Jesús habían sido previamente discípulos de Juan y después dejaron de seguir a Juan y siguieron a Jesús cuando Jesús apareció en escena. Y esto es algo que impactó sus vidas. Es como esas personas que de alguna forma nos influyen, tienen un momento en su vida que nos llevan al Señor, ¿no? Juan el Bautista fue algo así para ellos, por lo tanto lo respetaban mucho. Y aquí el apóstol escribe de Juan el Bautista brevemente, hace una mención otra vez, viene hablando del verbo de Dios, como estamos viendo, y ahora vuelve a mencionar y dice dos cosas de él que quiero resaltar en esta mañana. Una es que dice que clamó, Juan clamó. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo. Es decir, que el testimonio que Juan el Bautista daba de Jesús no era una serie de argumentos muy bien razonados, no eran unas predicaciones, unas disertaciones, fue un clamor. Vemos esto de Juan el Bautista muchas veces, que es alguien que clamaba, que gritaba en el desierto, que no podía hacer de otra forma sino expresar de manera muy llamativa quién era Jesús y el mensaje que él venía a traer. Y él estaba muy convencido de que no era él la luz, sino que clamaba, no por él, sino que clamaba poniendo su atención sobre otro. Qué tremendo y qué grande esta idea, que podamos vivir y que nuestra vida sea un auténtico clamor que no llame la atención sobre nosotros mismos, sino sobre la persona de Jesús. Y en esta misma línea va la segunda parte del versículo que también te dejo para este día. Dice que lo que clamaba es, él decía, el que viene después de mí es primero que yo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y esto es algo que es un poco lo que da título a este pensamiento de hoy en la escarcha. ¿Quién va antes? ¿Jesús o yo? Juan tenía muy claro que quien venía antes era Jesús. Es como si dijera, yo entro en escena antes. Realmente, históricamente y cronológicamente, Juan vino antes que Jesús. Pero él tiene muy claro que quien viene antes es Jesús, que Jesús es antes que él. Y es como si dijera, yo entro en escena, vosotros me estáis viendo a mí, todavía no le habéis visto a él, yo vengo primero, pero no os vayáis a equivocar, yo no soy quien promueve esto, yo no soy quien traigo el avivamiento, yo no soy el que va a la cabeza. El que va a la cabeza es este que viene detrás de mí, porque en realidad él era mucho antes que yo. Ya lo estaba escribiendo el propio apóstol aquí, que el verbo de Dios estaba en el principio, que era con Dios, que era Dios. Y Juan el Bautista también lo dice. Yo vengo aquí, me hago visible antes que él, pero él es mucho antes que yo. Y esto es algo que te dejo en esta mañana. Jesús va a ir mucho más lejos, incluso más adelante en el capítulo 8, en el versículo 58, cuando habla con los judíos y discute con ellos y habla de Abraham. Y les dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es antes que todo. Jesús es antes que tú, Jesús es antes que yo. Y llévate esta idea en esta mañana, por donde vayas, por donde camines. Camina clamando, que tu vida sea un auténtico clamor, incluso en el silencio. Ya no quizá tanto con tus palabras, no hace falta que des gritos ni hagas aspavientos, pero que toda tu vida proclame que hay alguien que es antes que tú. Que nosotros vivimos no porque hayamos tomado algunas decisiones muy correctas y seamos gente muy inteligente, vivimos porque alguien que era antes que nosotros nos escogió y nos ha dado vida eterna, y ese alguien es Jesús. Te animo a que en esta mañana y en todo este día camines con esa convicción en tu corazón. Vivimos proclamando y clamando con toda nuestra vida, con toda nuestra forma de ser, de hablar y de vivir y de movernos, proclamando que hay alguien que es mucho antes que todos nosotros, que estaba aquí antes que llegáramos,
que estaba aquí antes que cualquier otro, que es más importante que nosotros. No somos la estrella. Él es la estrella y vivimos proclamando al que vino antes que nosotros y que vive para siempre. Que Dios te bendiga.